¿sí? Yo lo recibo, yo lo abrazo. Pero eso es un mensaje metafórico, eso tiene unas implicaciones. La primera implicación es que hay que posicionar la idea de sujeto, muy derivada de la ilustración, pero el primer hecho es que ese sujeto es pensante. Hoy hay en día filosofías que dicen, derrotemos la ilustración, es un debate de no acabar, pero sea cual sea, el primer hecho de la pedagogía de la hospitalidad es reconocer esa racionalidad. Es con la racionalidad y el acto de pensar que tenemos que construir esa acogida del otro, ¿sí? Es un acto de conciencia, es un acto de conciencia sobre lo social, sobre lo material, sobre lo político. Pero no solamente somos sujetos racionales, y en eso tienen pues las aristas del debate, también hay que reconocer el sujeto emocional. Eso es lo que no figura en las políticas educativas. PISA, cuando piensan eso, en su programa de evaluación, en su modelo, ellos tienen un modelo educativo, y ese modelo educativo es del ser humano que trabaja para el mercado, pero ese ser humano está desprovisto de emociones, es una máquina, es un robot, es simplemente la persona que trabaja para el rendimiento financiero. El otro punto es que hay que recuperar el concepto de experiencia. Ese está en el PEPA, lo hemos defendido mucho en el proyecto educativo y pedagógico alternativo, con la idea de las experiencias pedagógicas alternativas. Pero resulta que nosotros los seres humanos tenemos un concepto pobre de la experiencia. Creemos que la experiencia es el acto terminado, y resulta que no, la experiencia es algo que vivimos, algo que nos construye como sujetos, que afecta nuestra interioridad. Alguien dijo, llegamos todos los días tarde a la casa, agobiados y agotados de acontecimientos, pero vacíos de experiencias. Vea la diferencia, acontecimiento, todo lo que hacemos, pero vacío de experiencias, porque muchas cosas de las que hacemos no tocaron nuestra mente, no tocaron nuestras emociones, ¿sí? Entonces el concepto de experiencia significa otro lugar del sujeto, y significa otra reconstitución del sujeto y su relación con la vida y con la dimensión social de la vida, porque la vida no es una dimensión solamente biológica. Pero esta pedagogía crítica, aparte pues de que recupera al sujeto, recupera la experiencia, tiene otro horizonte, otro elemento de ese núcleo, y es el elemento ético y político. No solamente ético, no la ética como la norma, sino la ética en la perspectiva del otro no es la norma, la ética en la perspectiva del otro es la reciprocidad, ¿sí? Y es la solidaridad y es la justicia. No son los valores, como dice uno tradicionalmente, que se deben cumplir, que se deben vivir, que la sociedad no tiene valores. No, no es eso, eso es una forma que nos enseñaron mal a ver el problema. No es que la sociedad tenga valores, es que los valores se deben vivir, porque la gente los siente y los piensa, ¿sí? Porque los tiene aquí y acá, y no son del individuo, son sociales. Yo, antes que me los enseñen en una lección, yo los aprendo porque los experimenté, y de eso se trata la experiencia. Yo no aprendo valores porque una persona me haga el decálogo de valores y me aleccionen ellos. No, yo los aprendo porque alguien, sin quererlo, me lo hizo sentir. Me llegaron aquí a la barriguita y de ahí para arriba fueron convirtiéndose de sentimiento a pensamiento y acción. Por eso Orlando Falsborda llamaba a su propuesta una propuesta sentipensante, porque era una propuesta donde el sentimiento se volvía conciencia, y eso era una propuesta para transformación social y política de la realidad. Y en ese sentido, eso se debe volcar en un proyecto ético y político. Es esa ética, no es esa ética de las normas, sino es esa ética de la vivencia, de la convivencia, una ética basada en la justicia, en la solidaridad, no solamente en la igualdad o en la equidad como dice el plan de desarrollo. Si hubiera justicia social, no habría necesidad de hablar de equidad o de igualdad, es una condición distinta.
y político, porque esta pedagogía no es para enseñar recetas a los maestros, esta pedagogía es para plantearnos los problemas grandes de la educación, para discutir con el gobierno su política educativa y sus reformas, y eso lo voy también a tratar de explicar antes de que se me acabe el tiempo. Entonces ese punto es bien importante. La pedagogía de la hospitalidad es una pedagogía política porque piensa que la educación para la paz no se hace con una cátedra, ni se hace con retórica o contando historias, se hace transformando el sistema educativo y transformando sus condiciones. Por eso el siguiente punto que está ahí mencionado, las condiciones materiales de posibilidad. Es una pedagogía que debe pensar en las aulas, en los pupitres, en los espacios, en la iluminación de los salones, en el refrigerio escolar, en la alimentación, en los espacios culturales, en los espacios deportivos. Se aprende más paz jugando fútbol. ¿Por qué que siendo de una barra de fútbol? ¿Sí? Si las barras de fútbol tuvieran canchas para jugar fútbol, no ocurrirían esas cosas que hacen en medio del fanatismo desbordado. Y eso es posible, ¿sí? Eduardo Galeano amaba el fútbol, pero se indignaba frente a los efectos colaterales de lo que hace el fútbol convertido en industria. ¿Sí? No se vive como deporte, no se vive como experiencia humana, se ha cosificado por el mercado y así no debería ser. ¿Cuántas canchas de fútbol hay al lado de una escuela o de un colegio? Debería haber un número par, ¿sí? Si hay 10 escuelas, deberían haber 10 canchas de fútbol, 10 canchas de básquetbol, 10 espacios para la natación. Esas son condiciones materiales de posibilidad, porque es que se aprende más ahí, se aprende ahí más valores, más solidaridad y más justicia que dando cátedras y lecciones sobre ello. Pero hay otra dimensión bien importante, el horizonte ético-estético. No solamente es ético-político, sino estético. ¿Por qué? Porque es que esta pedagogía tiene que despertar una sensibilidad. No es solamente arte, no arte para la cultura. El arte existe gracias a que el ser humano siente y se emociona. Y esas dos cosas que siente y se emociona las vuelve expresión. Y cuando las vuelve expresión también están cargadas de significado, ¿sí? Significado. Por ejemplo, las imágenes de este artista plástico están llenas de significado. Nos dicen, en las escuelas ocurrió algo doloroso, pero vea, con algo doloroso podemos dar una imagen que impacta en muchos sentidos, y les estoy dando la posibilidad de que los pensemos de manera diferente. Políticas educativas son espacios para la fabricación del otro. ¿Qué son los estándares? ¿Qué son las competencias? Pues un perfil de persona, así lo llaman. Ustedes saben, el perfil del estudiante, el perfil del rector, el perfil del profesor. Y esos perfiles se miden en esas pruebas. En esas pruebas miden qué tan competente es si cumplió los perfiles mínimos de la matemática, si cumplió los perfiles mínimos de la ESO. Y esos dispositivos de fabricación de perfiles son maneras de fabricación del otro. De eso no debe ser la educación. Esta pedagogía de la hospitalidad es para decir, la educación debe ser algo distinto. Más que fabricar al otro, hay que recibirlo al otro. Hay que recibirlo, hay que invitarlo a vivir ahí. Es como una casa. Segundo punto, la diferencia. Estamos viviendo una reforma educativa que quiere uniformar, ¿sí? Hacer todo estándar, todo único, todo homogéneo. Y resulta que los seres humanos, la vida no es estándar. Miren ustedes un árbol a ver si cada una hoja es idéntica a la otra. No, no son idénticas, ¿sí? Las flores son unas idénticas a otras, hasta las cosas materiales que hacemos no son todo idénticas. No es el contexto,
social, material en el que vivimos, en el que se manifiesta el Dios, no es estándar, no es uniforme, ¿sí? Está hecho de polifonías, está hecho de músicas distintas, de colores distintos, de sabores distintos. Y entonces el ser humano debe ser uniforme. El ser humano también es un organismo biológico y también está hecho de sabores, de colores, de olores distintos. Y eso hay que abrirlo. Ustedes esta mañana vieron unas perspectivas de la diferencia que hay que defender y proyectar, ¿sí? Esas perspectivas nos dan esas luces. Somos diferentes, somos distintos. Y entonces el acto de acogida al otro es difícil. No es fácil decir, yo me puse en los zapatos del otro. No es tan sencillo. Además no es solamente en un sentido individual, sino en un sentido plural. No es una relación